El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 12. Temas. Los fariseos calumnian a los discípulos porque cogían espigas en día de sábado, y el Señor los defiende. Cura en sábado a uno que tenía una mano seca, probando que es lícito en el día de sábado hacer bien al prójimo. Sana a un endemoniado ciego y mudo. A los que le pedían que hiciese un milagro en prueba de su ministerio, responde que su resurrección, figurada en Jonás, sería la señal que pedían. Declara que los que hicieran la voluntad de su Padre serán sus hermanos, amigos y parientes. Versículo 1. En aquel tiempo andaba Jesús un día de sábado por unos sembrados, y sus discípulos, como tuviesen hambre, comenzaron a cortar espigas y a comer. Comentario del versículo 1. Andaba Jesús un día de sábado. Esto es, un día de fiesta. Los judíos observaban tan escrupulosamente el día de sábado, que no trabajaban ni aun en las cosas más necesarias, como era preparar la comida. Por esto, vacíos de caridad, y atendiendo solamente a la letra de la ley, calumniaban a los discípulos del Señor, porque acosados de hambre cogían en sábado algunas espigas de trigo, que deshacían entre las manos para comer sus granos. Pero Jesucristo descubre su malignidad, con el ejemplo de David, que en su extrema necesidad, comió de los panes que habían sido ofrecidos al Señor, y que solamente podían comer los sacerdotes. Primera de Reyes 21 y Deuteronomio 23, 25. Versículo 2. Y los fariseos, cuando lo vieron, le dijeron: Mira que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Versículo 3. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él tuvo hambre, y los que con él estaban? Versículo 4. Cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni a aquellos que con él estaban, sino a solos los sacerdotes. Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley que los sacerdotes los sábados en el templo quebrantan el sábado y son sin pecado? Comentario del versículo 5. Quebrantan el sábado y son sin pecado. Esto es, le hacen común, o igual a los otros días, porque tienen que degollar las reses, quitarles la piel, llevar la leña, encender fuego, y quemar las víctimas, todo lo cual no se podía hacer en día de sábado sin violar la ley en apariencia. Versículo 6. Pues dígoos que aquí está el que es mayor que el templo. Comentario del versículo 6. Que aquí está.
La partícula latina, ic, en este texto no es pronombre sino adverbio, y como se ve por el original griego, aquí. Bien que el sentido es el mismo. Y diciendo el Señor a los fariseos, aquí está, oh este es mayor que el templo, defiende a sus discípulos, como quien dice, si yo que soy el Señor soberano de todo el culto externo, y de su observancia, no, los condeno. ¿Cómo tenéis vosotros osadía de hacerlo? Al mismo tiempo les declara su divinidad diciéndoles, que era mayor que el templo, y Señor del sábado. Y lo mismo hace después, en el versículo 41 y 42, cuando les dice, que es mayor que Jonás, y que Salomón. Y así les manda, que consideren la fuerza que tienen aquellas palabras de la Escritura, Oseas 6, 6, y otros lugares, misericordia quiero y no sacrificio, para que entiendan, que así como la piedad que usó Aquimelec con David acosado de hambre, hizo que fuese a Dios agradable aquello que en apariencia se hacía contra su ley. Del mismo modo la necesidad en que se hallaban los discípulos los dispensaba de la profanación del sábado, que les imputaban los fariseos. Versículo 7. Y si supieseis que es, misericordia quiero, y no sacrificio, jamás condenaríais a los inocentes. Comentario del versículo 7. Si esta frase es hebraísmo, como muchos quieren, se interpreta: aprecio más la misericordia que el sacrificio. Condena la hipocresía de los fariseos, que faltaban a la ley de la caridad, por mostrarse celosos observadores de un acto externo de disciplina. Versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Versículo 9. Y habiendo pasado de allí, vino a la sinagoga de ellos. Comentario del versículo 9. A la sinagoga de ellos. Esto es, a la sinagoga de la ciudad. Versículo 10. Y he aquí un hombre, que tenía la mano seca, y ellos por acusarle, le preguntaron diciendo, si es lícito curar en los sábados. Comentario del versículo 10. ¿Si es lícito curar en los sábados? Esta pregunta de los fariseos está llena de malignidad y de veneno, y solamente buscaban algún pretexto para acusarle, porque su tradición no permite el ejercicio de la medicina artificial y natural en día de sábado, sino en caso de extrema necesidad, y ellos la aplicaban a las curaciones milagrosas. San Lucas 13, 14, y San Juan 9, 16. Versículo 11. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere el sábado en un hoyo, por ventura no echará mano, y la sacará? Versículo 12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que lícito es hacer bien en sábados. Versículo 13. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restituida sana como la otra. Versículo 14. Mas los fariseos saliendo de allí, consultaban contra él, cómo le harían morir. Comentario del versículo 14. ¿Cómo le harían morir? Estos hombres tan celosos de las observancias legales, no tenían escrúpulo de formar designios de muerte contra el Salvador en día de sábado. Acusan a los discípulos como violadores del sábado, porque cogieron unas espigas de trigo en la grave necesidad y hambre que padecían. Y cuando se trata de condenar a un inocente, gritan sin escrúpulo, haz morir a ese hombre, crucifícale. San Lucas 23, 21. Versículo 15. Y Jesús sabiéndolo, se retiró de aquel lugar,
y fueron muchos en pos de él, y los sanó a todos. Comentario del versículo 15. Y los sanó a todos. Esto es, a los que padecen algún achaque. Versículo 16. Y les mandó que no le descubriesen. Versículo 17. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dice. Comentario del versículo 17. Isaías 42:1, cuyo texto aún según la letra pertenece a Jesucristo. Aquí el evangelista lo pone con alguna diversidad en cuanto a las palabras. Versículo 18. He aquí mi siervo, que escogí, mi amado, en quien se agradó mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y anunciará justicia a las gentes. Comentarios del versículo 18. Primer comentario. He aquí mi siervo. Esto es, el Salvador, que hecho hombre tomó la forma de siervo, sin dejar de ser hijo de Dios, y consustancial al Padre. Filipenses 2:6. Segundo comentario. Y anunciará justicia. Esto es, las verdades de la ley nueva y del Evangelio, y esto sin ruido de contiendas y tumultos, porque lleno de dulzura, no cesará de predicar la verdad. San August. Versículo 19. No contenderá, ni voceará, ni oirá ninguno su voz en las plazas. Versículo 20. No quebrará la caña que está cascada, ni apagará la torcida que humea, hasta que saque a victoria el juicio. Comentarios del versículo 20. Primer comentario. La caña que está cascada. Por esta caña cascada entienden los padres a los judíos, que habían descaecido, y estaban tan endebles, como una caña toda quebrantada, y pareciéndose a la mecha de una candela, cuando apagada no alumbra, sino que humea. Pues aunque habían perdido ya la luz del Señor, esto no obstante, todavía conservaban su religión. San Agustín y San Jerónimo. Esto puede entenderse de la última desolación de los judíos por los romanos. Segundo comentario. Hasta que saque a victoria el juicio. Esto es, hasta que la verdad de su predicación y doctrina brille sobre toda la tierra. San Jerónimo. Hasta que en el último juicio triunfe perfectamente de todos sus enemigos. San Agustín. Versículo 21. Y las gentes esperarán en su nombre. Versículo 22. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de modo que habló y vio. Versículo 23. Y quedaban pasmadas todas las gentes y decían, ¿por ventura es este el hijo de David? Comentario del versículo 23. El pueblo, que era más sencillo que los fariseos, y que estaba sin preocupación alguna contra Jesucristo, admirado de las obras que veía, preguntaba, si aquel era el hijo de David, esto es, el Mesías que esperaban, y que según las Escrituras, debía proceder de la familia de David. Versículo 24. Mas los fariseos oyéndolo decían, este no lanza los demonios, sino en virtud de Beelzebub, príncipe de los demonios. Versículo 25. Y Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, desolado será, y toda ciudad, oh casa dividida contra sí misma, no subsistirá. Versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido,
pues ¿cómo subsistirá su reino? Comentario del versículo 26. Como si les dijera, no hay cosa más fuerte que un reino muy unido, y lo mismo sucede con una ciudad y una casa particular. Pero en entrando la división, contad con su ruina inevitable. Si yo lanzo los demonios en virtud del demonio, se sigue que los unos son contrarios a los otros, y de aquí resultará que su poder no podrá subsistir. San Juan Crisóstomo. Versículo 27. Y si yo lanzo los demonios en virtud de Beelzebub, en virtud de quien los lanzan vuestros hijos, por eso serán ellos vuestros jueces. Comentario del versículo 27. En virtud de quien los lanzan vuestros hijos. Algunos entienden por estos a los mismos apóstoles, que eran judíos y descendientes de judíos. Y así les dice el Señor: ¿por qué no acusáis a mis discípulos que lanzan los demonios y me acusáis a mí? ¿Por qué me condenáis, justificando a mis discípulos, que no hacen nada sino por el poder que yo les he dado? San Atanasio, San Hilario, San Crisóstomo. Otros entienden a los exorcistas de los mismos judíos. Véanse Hechos de los Apóstoles 19:13. Salomón fue el primero que los instituyó. Josefo. Como si dijera el Señor: ¿cómo decís que yo lanzo los demonios en virtud del demonio, si reconocéis en vuestros hijos que esta es obra de virtud divina? Por tanto, si ellos los echan por virtud divina, habéis de confesar necesariamente que lo mismo me sucede a mí. Y confesando esto, habéis de creer que ha llegado a vosotros el reino de Dios, y que yo soy el Mesías que esperáis, puesto que vuestros profetas os han dado por señal, para que le reconozcáis, estos mismos milagros que me veis obrar. Y así, ellos serán vuestros jueces, y condenarán vuestra incredulidad y dureza. Versículo 28. Mas si yo lanzo los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente a vosotros ha llegado el reino de Dios. Versículo 29. ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y saquear sus alhajas, si primero no hubiere atado al fuerte? Y entonces saqueará su casa. Comentario del versículo 29. Entrar en la casa del fuerte. Esto es, si yo solo tengo poder para sujetar a mi enemigo y quitarle la presa de entre las manos, debéis reconocer que soy el soberano Señor, puesto que no hay otro que pueda hacer una obra como esta. Así que, tened por cierto, que ha llegado a vosotros el reino de Dios, puesto que veis al demonio vencido y despojado. El fuerte, de quien se habla aquí, es el demonio, que lo es contra los pecadores que voluntariamente se hacen sus esclavos. Los pecadores y los infieles son su posesión, o las armas de que se vale para engañar y vencer a los hombres. La palabra griega y la correspondiente hebrea significa armas, muebles, aparato, instrumentos, etc. Jesucristo, por medio de su encarnación, ató a este fuerte y le despojó de sus armas y alhajas, quitándole el poder de oponerse a los fieles que le querían seguir y sacándonos a todos de su esclavitud. San Juan Crisóstomo. Versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que no allega conmigo, esparce. Comentario del versículo 30. Ninguno puede servir a dos señores. Los que no están unidos con Jesucristo por el espíritu de fe y de caridad, son contra Él, y por consiguiente del partido del demonio su contrario. Y esto es verdaderamente disipar o esparcir. Versículo 31. Por tanto os digo,
Todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia del Espíritu no será perdonada. Comentarios del versículo 31. Primer comentario. Mas la blasfemia. Aquel que conociendo claramente las obras de Dios, y no pudiendo dudar de la divina virtud que las produce, las calumnia por un principio de envidia, o de malignidad, no puede esperar ni en esta vida ni en la otra, el perdón. San Jerónimo. Segundo comentario. Mas la blasfemia del Espíritu no será perdonada. Blasfemia del Espíritu, esto es, contra el Espíritu Santo, como se declara en el versículo siguiente. En el griego, añade, a los hombres. Versículo 32. Y todo el que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, perdonada le será. Mas el que la dijere contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo, ni en el otro. Comentarios del versículo 32. Primer comentario. Perdonada le será. Lo que dice San Pablo de sí mismo en la epístola primera de Timoteo 1:13 puede servir de ilustración y comentario a este lugar. Segundo comentario. Ni en este siglo ni en el otro. Los fariseos veían los milagros de Cristo hechos en beneficio de los hombres, conocían la fuerza de estas gracias del Espíritu Santo, y sin embargo, contra su propia conciencia, los atribuían al poder del demonio. La misma luz del sol los cegaba, y su mismo ardor los endurecía. Ciegos, pues, obstinados y blasfemos contra el Espíritu Santo, no parece les quedaban ya medios para su arrepentimiento y perdón. Por esto añade el Señor, que este pecado no se perdonará ni en este siglo, ni en el otro. No quiere decir que sea absolutamente irremisible, sino que casi jamás se perdona. Porque esta misma ceguedad y dureza es por sí misma el castigo del orgullo y de la envidia diabólica, que es su verdadero principio, y así se ve, que empezó a castigarlos acá abajo, entregándolos a un réprobo sentido. Hubieran podido conseguir el perdón, si hubieran hecho penitencia. Pero el fruto ordinario de su pecado era un espíritu de impenitencia. Lo que inclinó a San Agustín a entender por esta blasfemia contra el Espíritu Santo la impenitencia final, que va acompañada de la desesperación de la misericordia de Dios. Tal es la explicación de este texto difícil, conforme a la doctrina de los padres, en especial San Atanasio, San Agustín y Santo Tomás. Versículo 33. Oh, haced el árbol bueno y su fruto bueno. Oh, haced el árbol malo y su fruto malo, porque el árbol por el fruto es conocido. Comentarios del versículo 33. Primer comentario. El árbol malo. En el griego, el árbol carcomido. Segundo comentario. Y su fruto malo. Esto es, reconoced y confesad que aquel árbol es bueno, que produce buenos frutos, y al contrario. Por lo cual, si el diablo es malo, no puede hacer obras buenas. Y si las obras que yo he hecho son buenas, no puede ser su autor el diablo. Porque lo que es bueno, no puede proceder de un principio que es malo. Y al contrario. San Jerónimo. Versículo 34. Raza de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Comentario del versículo 34. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas, siendo malos? Esto es, ¿cómo podéis hablar bien, teniendo el corazón tan corrompido y lleno de veneno?
Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, mas el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Comentario del versículo 35. Saca buenas cosas. En el griego, del corazón. Versículo 36. Y dígoos, que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Comentario del versículo 36. Que de toda palabra ociosa. Palabras ociosas son aquellas de las cuales ningún provecho saca, ni el que las dice, ni el que las oye. San Jerónimo. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Versículo 38. Entonces le respondieron ciertos escribas y fariseos, diciendo: Maestro, queremos ver señal de ti. Comentario del versículo 38. Maestro, queremos ver señal de ti. Esto es, queremos que hagas algún milagro. Si estaban viendo los que obraba el Señor continuamente, ¿por qué piden ahora uno nuevo para creer en él? Es porque buscaban un nuevo pretexto de calumniarle, sin ánimo de rendirse a la verdad. San Jerónimo. Versículo 39. Él le respondió diciendo: La generación mala y adulterina señal pide, mas no le será dada señal, sino la señal de Jonás el profeta. Comentario del versículo 39. La generación mala y adulterina señal pide. Esto es, adúltera, por haber abandonado al verdadero esposo de sus almas, por su infidelidad pasada, y por su incredulidad presente. Versículo 40. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Comentarios del versículo 11. Primer comentario. Porque así como Jonás, esto es, pasados los cuales mi resurrección pondrá en una evidencia indubitable la verdad de mi palabra. Estos 3 días y 3 noches se deben entender, por la tarde del viernes, todo el sábado y la mañana del domingo. Segundo comentario. En el corazón de la tierra. Esto es, dentro de la tierra. Modo vulgar de explicarse, porque el sepulcro del Señor, abierto en una roca, más bien estaba sobre la tierra que en el corazón de ella. Puede también entenderse del limbo de los santos padres, o seno de Abraham, a donde bajó el alma de Jesucristo. Versículo 41. Los ninivitas se levantarán en juicio con esta generación, y la condenarán, porque hicieron penitencia por la predicación de Jonás. Y he aquí en este lugar más que Jonás. Comentario del versículo 41. Véase la nota al versículo 6 de este capítulo. El original griego muestra que el latino hic es adverbio y no pronombre demostrativo, y lo mismo en el verso siguiente. Versículo 42. La reina del austro se levantará en juicio con esta generación, y la condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón. Comentarios del versículo 42. Primer comentario. La reina del austro. Esto es, la reina de Sabá. Unos intérpretes ponen su reino en la Arabia feliz, y otros la hacen reina de Etiopía y de Egipto. Josefo, que fue esta la corte de Etiopía.
Meroe es la corte y la ciudad mayor de la Etiopía, que tiene el mismo nombre que la isla. Josefo añade que el rey Cambises le mudó el nombre de Sabá en el de Meroe, en memoria de su hermana que se llamaba así. Segundo comentario. He aquí más que Salomón. Jonás era el siervo, y la figura, yo el Señor, y la verdad figurada. La sabiduría de Salomón era una sombra, una pequeña centella del que es la eterna sabiduría del Padre. Demás de esto, Jonás fue a predicar penitencia a los ninivitas, y se convirtieron por su predicación. Salomón no fue a buscar a la reina de Sabá, sino que por el contrario, ésta vino en busca de Salomón, por oír su sabiduría. Pues qué excusa podréis alegar, cuando en el día del juicio os proponga estos ejemplos, el que viene en busca vuestra para alumbraros y convertiros, el mismo que tenéis aquí presente, siendo incomparablemente mayor que Jonás y que Salomón? Versículo 43. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no le halla. Comentarios del versículo 43. Primer comentario. Cuando el espíritu inmundo, esto es, el demonio. Segundo comentario. Ha salido de un hombre. La opinión común de los judíos era que los demonios, cuando eran lanzados de los hombres, se retiraban a lugares desiertos y solitarios, pero que si volvían a hacerse dueños de ellos los atormentaban con mayor furor. Tercer comentario. Por lugares secos. Estos lugares secos, según la exposición de muchos padres, eran figura de los infieles, a donde el demonio se retiraba por algún tiempo, cuando los judíos permanecían fieles a Dios y se convertían a Él de corazón. Pero no hallando allí descanso, porque a los infieles los tenía por suyos, y su furor se dirigía principalmente contra el pueblo de Dios, resolvió volver a su casa, esto es, a la misma en que ya antes había habitado, y la encontró vacía. Quiere decir, encontró a los judíos vacíos de espíritu y de caridad, y asido solamente a las exterioridades de sus ceremonias, y a la magnificencia de su templo y sacrificios. Y tomando otros 7 demonios peores que el primero, volvieron a habitar allí. La extrema ingratitud de los judíos obligó a la justicia de Dios a que los abandonase a un estado mucho más funesto que el primero, pero proporcionado al abuso horrible que habían hecho de las inmensas gracias que habían recibido. Y de aquí provinieron el abandono y calamidad que después experimentaron. San Jerónimo, San Hilario y San Juan Crisóstomo. Este mismo estado se puede aplicar al cristiano que, después de haber logrado reconciliarse con Dios, da entrada nuevamente al demonio en su alma y cae en un estado mucho más funesto y deplorable que el que antes tenía. Versículo 44. Entonces dice: me volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando viene, hállala desocupada, barrida y alajada. Versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran dentro, y moran allí. Y lo postrero de aquel hombre es peor que lo primero. Así también acontecerá a esta generación muy mala. Comentario del versículo 45. Toma consigo otros 7 espíritus. Esto es, un gran número de espíritus. San Marcos 5, 9 y 16, 9. Versículo 46. Cuando estaba todavía hablando a las gentes, he aquí su madre y hermanos estaban fuera, que le querían hablar.
Versículo 47. Y le dijo uno: Mira que tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Comentario del versículo 47. Tus hermanos están fuera. Esto es, los hebreos llamaban hermanos a todos aquellos que eran de un mismo linaje y parentela. Versículo 48. Y él respondiendo al que le hablaba, le dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Comentario del versículo 48. ¿Quiénes son mis hermanos? Con estas palabras dio a entender el Salvador que cuando se trata de anunciar la verdad del Evangelio, han de callar todos los respetos de la carne y de la sangre. Versículo 49. Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo: Ved aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 50. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Comentario del versículo 50. Ese es mi hermano, y hermana, y madre. Qué palabras tan llenas de consuelo para los verdaderos servidores del Señor. Fin del capítulo 12 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.